Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Kerem Bürsin rompe el silencio y confiesa lo que muchos sospechaban: aún estoy dolido por Hande, pero me arrepiento de muchas cosas. ¿Estamos ante una posible reconciliación o es simplemente un cierre de ciclo? Todo comenzó cuando Kerem fue invitado a un programa nocturno en Estambul. El actor, conocido por su discreción, sorprendió al abrir su corazón frente a las cámaras. Con una mirada nostálgica y un tono más sincero que nunca, reveló detalles de su relación pasada con Hande Erçel. No soy de hablar de mi vida privada, pero hay cosas que se quedan clavadas en el alma, comenzó diciendo. Los presentes guardaron silencio absoluto mientras él continuaba: aún le guardo cierto rencor, pero también reconozco que cometí errores. Fui orgulloso, distante, y cuando uno ama de verdad, eso se paga caro. Las redes sociales no tardaron en estallar. Miles de fans comenzaron a compartir fragmentos del programa con mensajes de apoyo y nostalgia. Algunos comentaban: Kerem todavía la ama, se le nota en los ojos. Otros, más críticos, decían: demasiado tarde, Hande ya pasó página. Sin embargo, el propio tono del actor dejaba entrever que, más allá del dolor, todavía hay sentimientos no resueltos. Según fuentes cercanas, la entrevista fue solo la punta del iceberg. Dicen que Kerem habría intentado comunicarse con Hande semanas antes, enviándole un mensaje corto pero contundente: perdóname si algún día te hice sentir menos amada. Aunque ella no respondió directamente, se sabe que leyó el mensaje y lo dejó en visto. Esa simple acción bastó para que Kerem entendiera que las heridas del pasado aún están abiertas. En su entorno, algunos amigos aseguran que Kerem está atravesando un proceso de reflexión personal. Ha cambiado mucho en el último tiempo, comentó uno de ellos. Está más tranquilo, más consciente de lo que perdió. Incluso ha dejado de aceptar ciertos proyectos para dedicarse a él mismo. En contraste, Hande ha mantenido una postura firme, sonriente ante las cámaras, profesional en su trabajo, pero con un aire de frialdad que muchos interpretan como una barrera emocional. Durante la entrevista, el conductor le preguntó a Kerem si había algo que diría a Hande si la tuviera frente a él. Kerem guardó silencio por unos segundos y respondió con una frase que dejó a todos con el corazón encogido: le diría que gracias, porque gracias a ella entendí lo que significa amar de verdad, y también lo que duele perderlo. Esa declaración fue suficiente para que los seguidores de la pareja recordaran los momentos de química que ambos compartieron en pantalla y fuera de ella. Por su parte, Hande, que suele ser cautelosa con sus palabras, fue abordada por los periodistas a la salida de un evento de moda. Cuando le preguntaron si había escuchado las declaraciones de Kerem, sonrió levemente y dijo: lo escuché. Aprecio su sinceridad, pero hay cosas que el tiempo se encarga de sanar o de cerrar definitivamente. Su respuesta fue interpretada por muchos como una mezcla de madurez y distancia, pero también con una pizca de nostalgia. Sin embargo, tras esas palabras, los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos medios turcos aseguraron que Kerem habría sido visto en un restaurante de Emirgan, el mismo donde solía ir con Hande durante los primeros meses de su relación. Testigos afirman que el actor llegó solo, pidió una mesa junto a la ventana y permaneció largo rato mirando al mar, en silencio, como si estuviera atrapado en sus recuerdos. Una camarera comentó: parecía ausente, ni siquiera tocó su café. Solo miraba el teléfono y suspiraba de vez en cuando. A la mañana siguiente, las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos usuarios afirmaban que Kerem había publicado una historia en su cuenta de Instagram con una canción de amor que coincidía con una que Hande había usado meses atrás. Aunque la publicación fue eliminada minutos después, bastó para encender las alarmas entre los fanáticos que siguen cada movimiento de ambos. Los comentarios no se hicieron esperar: no puede olvidarla, esto es una indirecta clarísima y la historia entre ellos aún no ha terminado, se repetían una y otra vez. Mientras tanto, los portales de espectáculos comenzaron a hablar de un posible reencuentro en secreto.
Según una fuente cercana a ambos, Kerem y Hande habrían coincidido en una reunión privada organizada por un amigo en común, un reconocido productor turco. No fue planeado, pero cuando se vieron, el ambiente se volvió tenso. Apenas se saludaron, pero las miradas hablaron por ellos, dijo la fuente. Otro testigo añadió, Kerem se mostró nervioso, mientras que Hande intentó mantener la compostura. Fue evidente que aún hay algo no resuelto entre ellos. En redes sociales, los fanáticos más fieles de la pareja crearon el hashtag #KeranDeForever, que rápidamente se volvió tendencia en Turquía y varios países de Latinoamérica. Los videos antiguos de la serie que los unió volvieron a circular y los seguidores revivieron cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida. Para muchos, la química que mostraban en pantalla era solo el reflejo de un amor que nunca desapareció. Días después, los periodistas volvieron a abordar a Kerem en el aeropuerto de Estambul, mientras se preparaba para viajar a Londres. Ante la pregunta sobre Hande, el actor respondió con serenidad, pero con un brillo en los ojos que no pasó desapercibido: no tengo nada más que decir, solo deseo que ella sea feliz, aunque no sea conmigo. Esa frase, tan simple como profunda, fue interpretada por sus seguidores como una despedida emocional, aunque muchos creen que en el fondo, Kerem aún mantiene la esperanza de una segunda oportunidad. Por su parte, Hande compartió en sus redes una reflexión que muchos vincularon con la situación: a veces el amor no se acaba, solo cambia de forma. Aprendemos a querer en silencio, desde lejos, pero con gratitud. Sus palabras fueron acompañadas por una foto en la que se la veía mirando el atardecer, con una expresión tranquila pero melancólica. Los medios turcos no tardaron en titular, ¿mensaje para Kerem? En medio de todo este revuelo, una periodista cercana al círculo de la actriz aseguró que Hande no descarta una reconciliación, pero que ahora prioriza su paz emocional. Ella sufrió mucho en esa relación y aunque aún lo quiere, no está dispuesta a repetir los mismos errores. Si algo ocurre entre ellos, será cuando ambos estén preparados para sanar lo que quedó pendiente. El público, dividido entre la esperanza y la resignación, sigue pendiente de cada gesto, cada publicación y cada palabra. Lo cierto es que, más allá de los rumores, Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo una de las parejas más queridas y comentadas del espectáculo turco. Su historia, marcada por la pasión, los desencuentros y la nostalgia, parece lejos de haber llegado a su último capítulo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el amor entre Kerem y Hande merece una segunda oportunidad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo todos los secretos del corazón de tus estrellas favoritas. ¿Y tú, crees que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó este video y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de las próximas noticias sobre tus estrellas favoritas.